El agua es vida. Todos dependemos de ella para absolutamente todo. Para beber, cocinar, cultivar nuestros alimentos y hasta para la producción industrial. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con el agua después de que nosotros la utilizamos? Especialmente en las grandes industrias, como en la farmacéutica, el agua residual se va a cargar con una mezcla de compuestos que no se eliminan fácilmente. Cosas como antibióticos, hormonas, antidepresivos y químicos muy complejos que los tratamientos convencionales que utilizamos en las plantas de tratamiento actuales simplemente no pueden remover. El problema es que cuando estas aguas contaminadas llegan a ríos y lagos, no solamente afectan a los peces y a las plantas, sino que pueden alterar todo el ecosistema y eventualmente regresar a nosotros a través del agua potable. Imagínate los efectos que estos residuos podrían tener en nuestra salud a largo plazo. Estamos hablando de un problema muy serio que necesita soluciones innovadoras. Y es aquí donde entra mi proyecto. ¿Qué pasaría si les dijera que una de estas soluciones podría ser un simple hongo? Exactamente, el Pleurotus ostreatus, más conocido como el hongo ostra. Este pequeño organismo tiene habilidades sorprendentes, puesto que produce enzimas que pueden romper moléculas muy complicadas, descomponiendo sustancias que otros métodos simplemente no pueden tocar. En pocas palabras, es un limpiador natural que podríamos utilizar para purificar el agua. El experimento que realicé consistió en tomar agua contaminada de una planta farmacéutica y tratarla con diferentes cantidades de Pleurotus ostreatus durante 15 días. También incluye un control positivo, que es agua contaminada sin tratar, y un control negativo, que es el agua de la llave, para ver realmente qué tanto podían hacer estos hongos. Después de este periodo, medí varios parámetros para evaluar el cambio, como pH, conductividad, turbidez, cantidad de oxígeno que se necesita para degradar los compuestos orgánicos, cantidad de metano que venía de las muestras, etc. Y bueno, los resultados hasta ahora han sido sorprendentes. Con las concentraciones más altas de hongo, hemos logrado reducir la turbidez hasta en un 86%, volviéndola muchísimo más clara. También notamos que el pH bajó significativamente, lo que podría significar que el hongo estaba trabajando con el agua y descomponiendo los contaminantes. Sin embargo, hubo algo bastante interesante, puesto que en las muestras que tenían menos cantidad de hongo se generó más gas metano, lo cual no es lo ideal. Esto significa que aunque el hongo estaba descomponiendo los residuos, no había suficiente biomasa para procesar todo el material y se generaron subproductos no deseados. Entonces, ¿qué significa esto? Que los hongos realmente sí tienen el potencial de limpiar el agua de manera natural, pero hay que optimizar las condiciones. ¿Se imaginan el impacto que esto podría tener si logramos implementar esta técnica a gran escala? Podríamos reducir la cantidad de contaminantes en cuerpos de agua de manera ecológica, sin recurrir a químicos agresivos y muchísimo menos a tratamientos costosos. Pero esto es solo el comienzo. Mi investigación demuestra que con ajustes y estudios adicionales, Pleurotus ostreatus podría convertirse en un aliado fundamental para resolver estos problemas ambientales, porque proteger el agua, al final, es proteger la vida. El agua es vida. Todos dependemos de ella para absolutamente todo. Para beber, cocinar, cultivar nuestros alimentos y hasta para la producción industrial. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con el agua después de que nosotros la utilizamos? Especialmente en las grandes industrias, como en la farmacéutica, el agua residual se va a cargar con una mezcla de compuestos que no se eliminan fácilmente. Cosas como antibióticos, hormonas, antidepresivos y químicos muy complejos que los tratamientos convencionales que utilizamos en las plantas de tratamiento actuales simplemente no pueden remover. El problema es que cuando estas aguas contaminadas llegan a ríos y lagos, no solamente afectan a los peces y a las plantas, sino que pueden alterar todo el ecosistema y eventualmente regresar a nosotros a través del agua potable. Imagínate los efectos que estos residuos podrían tener en nuestra salud a largo plazo. Estamos hablando de un problema muy serio que necesita soluciones innovadoras. Y es aquí donde entra mi proyecto. ¿Qué pasaría si les dijera que una de estas soluciones podría ser un simple hongo? Exactamente, el Pleurotus ostreatus, más conocido como el hongo ostra. Este pequeño organismo tiene habilidades sorprendentes, puesto que produce enzimas que pueden romper moléculas muy complicadas, descomponiendo sustancias que otros métodos simplemente no pueden tocar. En pocas palabras, es un limpiador natural que podríamos utilizar para purificar el agua.